Tom Hanks jugando a los vaqueros sí parece extraño, pero la verdad es que funciona muy bien en esta nueva gran película News of the World, Noticias del Nuevo Mundo, Noticias del Mundo, una cinta dirigida por Paul Greengrass que hoy vamos a platicar y a desmenuzar aquí en la sala de cine. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy para platicar, como decíamos, acerca de la nueva película de Tom Hanks, Noticias del Mundo, News of the World, una cinta dirigida por Paul Greengrass, con quien ya trabajó en esta muy buena película de Captain Phillips. ¿La recuerdan ustedes acerca de estos piratas africanos? Bastante fuerte aquella película, y que bueno, en este caso decide tomar una historia basada en la novela de Paul Giles, quien se dedica a contarnos la historia de un hombre que va por aquel Estados Unidos 1870, justo cuando ha terminado la guerra civil, y bueno, pues obviamente el país todavía se encuentra muy dividido. Él solía ser un capitán, el capitán Kidd, Jefferson Kyle Kidd, que bueno, ante la situación de no tener trabajo y siendo un hombre que demuestra una cultura bastante interesante, decide ir de pueblo en pueblo, narrándole las noticias, leyéndole las noticias a las personas de los pequeños poblados, quienes únicamente tendrán que pagar 10 centavos para enterarse de lo que está sucediendo en su zona, en el mundo, en los alrededores. Y es que en aquel entonces hay que recordar que gran parte de la gente era analfabeta, y esta era una manera muy al estilo de los juglares quizá de la Edad Media, en la que el Capitán Kidd va a tratar de sobrevivir y además de poner su granito de arena compartiéndole lo que está sucediendo en el mundo, ya que es un hombre muy comprometido con lo que viene siendo la realidad, el mundo que nos rodea y la manera en la que nos lo vamos contando a través de las noticias, y este es uno de los principales mensajes de la película. Sin embargo, la cinta va a comenzar cuando en uno de sus andares se va a topar con una carreta que ha sido atacada y donde se va a encontrar con una pequeña niña que había sido criada por la tribu Kiowa, que es total y absolutamente blanca y que resulta ser de ascendencia alemana, Johanna Leonberger, pero que es conocida como Cicada o Cigarra, el nombre que tenía con los nativos de la tribu Kiowa. Es muy interesante la historia de Johanna, es profundamente desgarradora, dado que 2 veces se ha quedado huérfana muy pequeña. Esta tribu atacó a su familia, la raptó, murieron todos y de pronto ella se vuelve parte de la tribu, aprende a vivir como ellos, se considera parte de la misma, y sin embargo posteriormente va a ser nuevamente llevada al mundo de la gente blanca, al mundo del occidente, a una manera diferente de entender la vida. Y hay una serie de escenas en donde vamos a encontrarnos con este maravilloso ejercicio de comunicación entre dos personas que simplemente no hablan el mismo idioma y que sin embargo logran comunicarse. El Capitán Kidd trata de llevarla con el ejército para que traten de devolverla a su familia. Ante la negativa, y siendo un hombre bastante sensible, decide ir con ella a entregarla a sus tíos, y es cuando comienza entonces este road movie maravilloso en donde vamos a toparnos con las clásicas escenas de los duelos y de todas estas cosas de aquellas películas del oeste americano que durante mucho tiempo fueron un referente. Hay que recordar las películas de Ford, las películas de John Wayne, incluso los spaghetti western de Sergio Leone. Vaya, muchas películas muy importantes fueron creadas tomando como principio este asunto de la vida salvaje en el oeste, aunque esta película ocurre propiamente en Texas y justo en los albores antes de que comience la migración. Elena Segel, la chica que va a hacer el papel de Johanna, la verdad es que no desmerece ante la actuación de Tom Hanks. Ambos hacen una mancuerna maravillosa que nos va a hacer sentir realmente conmovidos en muchos momentos. Y como decíamos, la película tiene una serie de mensajes muy interesantes. El primero de ellos, por supuesto, como lo platicábamos, es un tipo que se dedica a leer las noticias, y para ahora nosotros, y sobre todo en este mundo atascado de fake news y de un bombardeo constante de información y de lo que ocurre en el mundo, nos resulta muy interesante asomarnos a ver cómo era vivir en un mundo en el que realmente no sabías qué estaba sucediendo y cómo estas personas trataban de irle platicando a la gente lo que estaba sucediendo y el poder de enterarse de lo que ocurre en otras partes. Hay una escena en donde, bueno, pues en este trajín que tienen que hacer para llegar a la casa de los tíos de Johanna, se van a topar con un poblado que ha sido pues tomado por un cacique, uno de estos personajes del sur, que decide aprovechar toda la confusión para crear una especie de pequeño imperio ahí. Y cuando son raptados por estas personas y él tiene que ser obligado a leer las noticias de un periódico en donde se ensalza la maravilla de este tipo
pues prácticamente un villano a todas luces, decide no hacerlo y contar la historia de la rebelión de un pueblo. Decide contar más bien la historia de cómo un grupo de mineros sobrevive a una situación caótica y cómo a través de su voluntad son capaces de levantarse en contra de quienes les están oprimiendo, y esto provoca una revuelta en el pueblo. Y es muy interesante darnos cuenta en esta pequeña viñeta cómo las noticias, cómo el saber lo que ocurre a nuestro alrededor nos puede poner en una perspectiva diferente a lo que nosotros pensábamos que era el único mundo que podíamos vivir. Una escena extraordinaria, vaya, toda una parte que es muy emocionante. También hay otra que es para mí una de mis escenas favoritas y se las quiero platicar, y es cuando empieza esta comunicación entre ambos. Ella obviamente habla el idioma Kiowa, no habla inglés, no habla alemán, algunas palabras quizá que recuerda, pero en esta conversación que comienzan a tener, ambos empiezan a explicarse qué es lo que ven, ¿no? Y entonces vemos una visión de cómo es el mundo a partir de la visión que tienen los indios americanos. Entonces ella le dice, esta es la tierra, este es el cielo, y todo esto conforma pues un todo, es un universo único. Y él, con esta visión occidental, le dice, para nosotros el mundo no es así, el mundo es lineal, el mundo siempre va hacia adelante, tienes que buscar cómo sobrevivir para llegar hacia adelante. Es una escena realmente muy conmovedora, una de mis favoritas dentro de la película. Les decía yo, la verdad es que el personaje de Tom Hanks, el Capitán Jefferson Kidd, es un tipo realmente entrañable. Va a tener su momento, por supuesto, como decíamos, de pistolas y de tal cosa, porque obviamente habrá quienes quieran raptar a la chica, es un bien muy preciado en aquel entonces, y obviamente se va a enfrentar a ellos a balazo dado. Y la verdad es que no va a desmerecer. Paul Greengrass es un director que sabe dirigir muy bien las escenas de acción. Es el director de ni más ni menos que el Ultimatum Burn. Pero acá, además de hacer eso, nos da una muy buena narrativa, manteniendo todos los elementos que sabemos son parte fundamental de los westerns, como lo van a ser las balaceras, los encuentros, los diálogos, y sobre todo los paisajes maravillosos del Texas de aquel entonces. Una cinta que realmente resulta muy, muy disfrutable. Tuvo poco tiempo en las salas de cine debido a la pandemia y ha llegado muy rápido a la plataforma de Netflix, y es una película que de verdad no va a desmerecer en lo absoluto, e insisto, nos va a dejar reflexionar muchísimo acerca del valor de las noticias, de la diferencia que hay y que había en ese entonces. Y es muy curioso de verdad ver que muchas de esas cosas siguen sucediendo. Hoy Estados Unidos sigue tan dividido como en aquel entonces, entre el norte y el sur, entre los blancos confederados y los blancos yanquis y la gente de otras razas. La verdad es que es muy increíble volver a mirarte en el espejo y descubrir que no hemos acabado con el racismo que venía desde aquel entonces y que no hemos hecho mucho que digamos para cambiarlo. Una cinta que de verdad vale la pena. Para mí tiene sus 4 cojines, no tiene pierde. Por favor, véanla y platíquenme por ahí algún otro western que les haya movido de pronto las entrañas. Hay, por cierto, una serie muy interesante en Netflix que les recomiendo, que se llama The West. Es producida y dirigida por Robert Redford, el famoso actor Robert Redford, y se da la tarea de contarnos en 7 u 8 capítulos la historia del oeste americano, precisamente comenzando en esta etapa, la etapa del final de la guerra de secesión, y cómo las decisiones que fueron tomando los gobiernos de aquel entonces van provocando la migración hacia el oeste, y por supuesto todas esas historias que después llegaron al cine. Una serie que de verdad vale muchísimo la pena. Pero bueno, hoy estábamos platicando de noticias del mundo y, como decíamos, muy buena película, ojalá que la disfruten. Mi nombre es Iván Montesino, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Por favor, suscríbanse, regálenos un comentario y nos vemos muy pronto por acá. Bye.